Me gustó mucho ver, abordando todo este tema del terremoto en México, de cómo también los rescatistas y las personas se han concentrado en rescatar las mascotas, los perros, los gatos, entre otros, que tenían las personas ahí en México. Bien, continuando con ese tema, nosotros en la bienvenida les dijimos de que queríamos abordar esto con más profundidad, con un experto en el tema que nos pudiese aclarar sobre todo lo que está pasando, no solo en México, sino el huracán María, lo que sucedió el volcán Concepción y muchos otros fenómenos que han sucedido estos últimos días y semanas. Quiero darle la más cordial bienvenida a un gran amigo de primera hora, el geólogo geofísico Eduardo Mayorga. Bienvenido, don Eduardo. Tenía rato de no venir, bienvenido. Gracias, estamos a la orden siempre. Me alegra saber eso. Don Eduardo, lo primero que me gustaría abordar, y es creo que una cosa que hemos estado viendo en las redes y a veces es un poco inevitable a la hora de ver tantas cosas terribles sucediendo al mismo tiempo, es creer de que todo está conectado, de que todo sucede por alguna señal específica y algún tipo de final inminente. Esto que sucedió tanto en el volcán Concepción, en México, el huracán María, el Irma, el Harvey, ¿está todo conectado? No, esto es parte de la evolución de que el planeta podría ser parte del cambio de clima. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando hay un cambio climático siempre ha existido durante mucha época, incluso no existíamos como humanos sobre este planeta y el cambio climático ya existía. Lo que pasa es que hoy como humanos lo hemos acelerado ese proceso. Lo que antes ocurría en centenas de años, ahora está ocurriendo en decenas de años. Hemos acelerado el proceso y con eso... El humano. El humano, claro. con la incidencia de la actividad humana. Y con eso ponemos en riesgo la existencia de muchas especies, porque no va a haber un periodo de tiempo suficientemente largo para que las especies se adapten biológicamente a esos cambios tan abruptos que están ocurriendo. Ahora, ¿de qué manera puede afectar el cambio climático a la ocurrencia de sismos? Bueno, cuando hay descongelamiento de los polos, le estamos quitando un peso significativo a esa parte de la corteza terrestre y eso va a hacer que varíen los esfuerzos entre las diferentes placas tectónicas que forman la corteza terrestre. Recordemos que las placas tectónicas son fragmentos en que está dividida la corteza terrestre. Entonces eso podría estar ocasionando sismos. Lo del huracán pues simplemente fue una coincidencia. Nosotros el año pasado tuvimos el último sismo sentido y tuvimos el huracán Otto, y ese día también hubo un sismo fuerte en la zona noroeste de Nicaragua, frente a Chirandega, y tuvimos el huracán a la misma vez. Nosotros, aparte de eso, bueno, es interesante saber de que sí, el ser humano tiene algún tipo de incidencia en este tipo de fenómenos, pero sí también es bueno saber de que muchos de ellos ocurren a veces sin necesidad de que sea el ser humano el que interceda. No es como que el humano provoca directamente eso que estamos viendo, lo que sucedió en México, por ejemplo. A mí, lo primero que me salta a la vista, obviamente, fueron más de 55 edificios los que cayeron en la ciudad. Nosotros nos imaginamos el Distrito Federal, México, como una ciudad sumamente moderna y bien construida, y quisiera preguntarle entonces, ¿por qué es que se cayeron los edificios? Bueno, hemos visto los videos y lo que se observan ahí son evidencias típicas de diseños que ya se sabe que no son funcionales a la hora de un sismo. Hemos visto unos problemas también referidos a fachadas, ¿no? Cómo las fachadas se desprenden fácilmente de los edificios, y hemos visto malas prácticas de construcción. Hemos visto paredes de aproximadamente 6-7 metros de largo sin columnas ni vigas intermedias. Entonces, lógicamente, eso no puede resistir una sacudida sísmica. En el video que se ve ahí, en el río, por ejemplo, ese se llaman seiches. Los seiches es un movimiento de olas que se dan en los cuerpos parcialmente cerrados o completamente cerrados, ¿no? En ese caso tenemos un canal de agua que está cerrado y lógicamente se da el movimiento bastante activo de las olas. Ahora, tengo entendido que recién suceden cosas como estas, se hace un estudio de qué fue lo que pasó, por qué es que los edificios se cayeron, uno hace análisis de los factores, usted ya me mencionaba algunos. ¿Hay algún tipo de patrón que uno puede reconocer entre los edificios que se caen en este terremoto, en los terremotos que suceden en Japón, los de Chile, el de Ecuador, aquí en Nicaragua inclusive? Bien, nosotros hemos visto, en 1985 hubo un sismo, un terremoto que estaba ubicado a 400 kilómetros de distancia. Ese sismo fue de 8.1 grados y de una profundidad somera de 15 kilómetros. La onda viajó desde el Océano Pacífico, en la zona de colisión de la placa Coco y Caribe, y llegó hasta el Valle de México. Al llegar al Valle de México lo esperaban los sedimentos blandos, sueltos, permeables del lago que ya estaba seco, ¿no? Del lago del tiempo de los aztecas, y entonces comenzó a sacudirse el suelo de una forma violenta. Y ese suelo
se movió con una frecuencia igual a aquellas estructuras menores de 4 o 6 pisos, que es exactamente lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo colapsar estructuras menores de 4 o 6 pisos y todos los edificios altos están intactos. Eso me estaría indicando a mí de que el suelo se ha movido con características de alta frecuencia, o sea, con periodos muy cortos. Ahora, a la hora de construir, a la hora de hacer una construcción, usted me decía de que no importa si uno está a 10 kilómetros de la falla o a 400 kilómetros de la falla, en este caso, es cómo responde el suelo. Sí. ¿Cómo podemos saber en el caso, digamos, de Managua, pues que ha sido una ciudad bastante vulnerable a terremotos, cómo respondería nuestro suelo? El daño sísmico está determinado no cuán cerca o cuán lejos estoy de la falla. El daño sísmico va a estar determinado en cómo responde el suelo cuando pase la onda sísmica. Cuando pase la onda sísmica, el suelo se va a mover de esta manera, o cuando pasa la onda sísmica, el suelo se va a mover de esta manera violentamente. Eso es lo que necesitamos saber. No basta, yo puedo estar, digamos, ahorita puede ocurrir un sismo de 8 grados en la zona de colisión frente a la costa oeste de Nicaragua, a una distancia promedio de 90 kilómetros, más los 30 kilómetros, 40 kilómetros para llegar hasta Managua, digamos 120 kilómetros, y esa onda cuando llegue a Managua podría provocar un movimiento de periodo largo que podría en riesgo al Banco de América, por ejemplo, que es un edificio alto. Pero ese tipo de eventos que pueden poner en riesgo los edificios altos, que pueden ser afectados por periodos largos, son menos frecuentes en el tiempo que los movimientos de periodo corto, o sea, de alta frecuencia, que son los que ocurren más frecuentemente, temporalmente y espacialmente en el área de Managua. Managua debería ser una ciudad predestinada para rascacielos. Mientras más altos sean los edificios, mayores de 6 pisos, menos expuestos van a estar al daño sísmico. Esto tiene que ver y quiero tratar de entender porque obviamente son términos bastante difíciles de procesar. Tengo entendido que en México son ondas grandes, o sea, ondas sísmicas grandes, inclusive el sistema de alarma funciona allá porque uno puede detectar con 20 o 30 segundos de anticipación cuando sucede un sismo como para hacer algún tipo de reacción en otro punto, pero en Managua es mucho más corto. Eso es lo que quisiera saber, ¿cómo explicamos eso precisamente para que la gente entienda por qué los sismos nos afectan de la manera que nos afectan? Ya, en Managua los epicentros no están ubicados a una distancia X. En Managua los epicentros están ubicados en la ciudad. Aquí nomás. Los hipocentros no vienen de 70 kilómetros, de 60 kilómetros de profundidad. Los hipocentros en Nicaragua, en Managua, son someros. Andan en el rango entre los 15 y los 5 kilómetros de profundidad. Eso hace que la onda sísmica llegue instantáneamente a la superficie del suelo. Si nosotros tomamos como promedio de velocidad de onda sísmica 5.000 metros por segundo, o sea 5 kilómetros por segundo, y tenemos un sismo que ha ocurrido a una distancia horizontal, o sea una distancia epicentral de 5 kilómetros y a una profundidad hipocentral de 10 kilómetros, nos damos cuenta un segundo. Ese sismo va a llegar a la superficie en un segundo y medio. Por lo tanto, no hay sistema de alerta temprana que nos pueda avisar de un terremoto originado por fallamiento geológico local. Pero si el terremoto es originado en la zona de colisión de la placa Cocos y Caribe, tendríamos alrededor de unos 40 segundos para reaccionar. Ahí sí funciona el sistema de alerta temprana. Porque aquí no tenemos, solo para más o menos aclarar, si nosotros estamos, digamos, en el centro de Managua, el epicentro es la distancia en la superficie a la que está el punto del sismo, y el hipocentro es la profundidad, ¿no? Entonces forma un triángulo rectángulo. Así es. Ok, es como para saber la diferencia entre epicentro e hipocentro. Nosotros entonces solemos tener un epicentro cercano, que es la distancia en la superficie, y un hipocentro de poca profundidad. No, los epicentros en Managua son debajo, son en Managua. Ahí mismo en la ciudad. De Managua. Sí, de cerca. Dentro de Managua. Ok, esta risa es nerviosa, se lo aseguro. Entonces, sabiendo eso, sabiendo de que no tenemos, digamos, un sistema de alarma que nos permita darnos cuenta con algunos segundos de anticipación, en el caso de la ciudad, pues Managua así como está, ¿en qué condiciones estamos nosotros para enfrentar un sismo como el que vivimos en el 72 o el que vivió México ahora? Bien, la gente comúnmente se pregunta por qué en otros países hay terremotos más fuertes y no hay daños como en Managua. Porque los terremotos de Managua, aunque no son de magnitudes muy fuertes como de 7 grados, 8 grados, sino que son de magnitudes moderadas de 6.2, 6.5 grados, pero son someros, son superficiales, por lo tanto la energía sísmica llega totalmente conservada a la superficie del suelo. Si a eso le sumamos la característica tectónica, que Managua es una depresión, un graben tectónico, y si a eso le sumamos la condición del lito estratigráfica de Managua, que significa que el basamento está a una profundidad comúnmente entre 6
y 20 metros de profundidad, 6, 22 metros de profundidad, y encima tenemos una secuencia de materiales sueltos, blandos, permeables, compuestos por unas intercalaciones de depósitos de caída volcánica, formados por escorias, pómez, cenizas, y intercalaciones de capas de suelo, ya sea por suelo por meteorización de la capa inferior o por suelo por transporte, por sedimentación. Entonces, toda esa capa de material suelto blando que está ahí va a vibrar mucho más. Mientras más potente sea la capa de materiales blandos, más fuerte va a ser la vibración del suelo, más fuerte va a ser la amplificación del suelo. Entonces, lo que hay que hacer en Managua no es tanto temerles a la falla. Nosotros podemos construir perfectamente. Vos te vas agarrando Tizcapa, a la laguna de Tizcapa, como punto de referencia, vos te vas al noroeste de Tizcapa, o te vas al suroeste, o al oeste de Tizcapa, todo lo que es la parte de Bolonia, y vos caminas por la calle de Bolonia y vos decís, aquí nunca ha habido un terremoto. Pero si vos te vas a Sajonia, frente a la parte norte de Tizcapa, y vos te vas a Sajonia, ahí todo está destruido completamente. ¿Por qué? Porque en el lado oeste de Tizcapa hubo una columna eruptiva del volcán que cuando hizo erupción cayó en un estado húmedo, y eso formó una capa de toba arenosa bastante sólida. Mientras que hacia el norte hubo una erupción, que de paso fue en época de invierno, en la primera época de invierno, cuando el viento sopla del Pacífico hacia el oeste, de manera que la columna, en vez de colapsar hacia el oeste o al suroeste, colapsó hacia el noreste. Y hacia el noreste de Tizcapa, noreste de Tizcapa, tenemos espesores potentes de materiales sueltos totalmente, tenemos depósitos de arenas, y por eso es que esa parte fue fuertemente dañada. Pero también tiene que ver con la calidad de la construcción, porque por ejemplo vos tenés el Cine Margot, y dentro del Cine Margot pasa la falla de los bancos, y sin embargo al cine no le pasó nada, ¿no? Entonces tiene que ver con la calidad de la construcción, tiene que ver con las características litoestratigráficas, tectónicas, con los parámetros físico-mecánicos del suelo en condiciones estáticas, con los parámetros dinámicos del suelo, frecuencia, periodo, amplificaciones, el espectro de respuesta, tiene que ver con calidad de mano de obra, con normativa, con muchas cosas. Nosotros tenemos un documento que tiene que ser mejorado y actualizado, se llama la Guía Técnica para Realización de estudio de falla de zonificación por fallamiento superficial. Esa guía técnica debe ser actualizada. Esa guía técnica fue hecha con la mejor voluntad posible, pero hoy en día viene obstaculizando el desarrollo del país. La tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado, los materiales de construcción han avanzado. Hoy no construimos suelos de concreto, hoy construimos estructuras con esqueleto de acero, que es más dúctil, más flexible, absorbe mejor la deformación. Sobre eso precisamente y la solidez del suelo, yo sé que son términos bastante complejos, pero creo que también eso podemos irlo comprendiendo ya en un nivel práctico. Se hacen estudios antes de construir, digamos, los nuevos residenciales. ¿Qué tan rigurosos son, qué tan cuidadosos son ellos a la hora de medir la solidez del suelo? ¿Qué tienen que hacer? Bien. Hay un estudio que exige el Estado de Nicaragua por medio de la Alcaldía de Managua, que es el estudio de zonificación geológica por fallamiento superficial. Así, de manera sencilla, el estudio de falla. Hay otro estudio que no es exigido, porque debería ser exigido, que es el estudio de amenaza sísmica, que es el que le brinda al ingeniero estructural valores numéricos que él va a ocupar para hacer un diseño verdaderamente antisísmico de la construcción. Hay otros estudios que no son exigidos, pero que se tienen que hacer sí o sí, porque el ingeniero estructural los necesita para el diseño de las zapatas, de las fundaciones, que es el estudio geotécnico. Pero aquí los dueños de proyectos consideran en muchos casos de que hacer todos los estudios técnicos con la calidad y la rigurosidad debida lo consideran como un gasto innecesario. Sin embargo, los estudios técnicos no llegan ni siquiera al 0.9% del costo total de la obra. Entonces, no es lógico que aquella parte del costo total de la obra que te va a asegurar del 100%, vos no la hagas cuando ni siquiera llega el 1%, y pongas en riesgo por un 1% del 99% del costo total de la obra. Por un gasto que representa un muy pequeño porcentaje de la obra entera. Y que es fundamental, para la seguridad. Tomando en cuenta de que no somos una ciudad cualquiera, somos una ciudad que ha aguantado 3 terremotos en menos de 100 años. Y bueno, me asusta un poco, sobre todo porque si me está diciendo que no es exigido, puedo imaginarme a muchas empresas constructoras diciendo, bueno, no es exigido, pues no lo vamos a hacer. Dicho esto... O lo hacen, pero en cantidades muy pocas y no con la calidad. No con la rigurosidad que deberían.
Por cuestiones de tiempo, me encantaría poder tener más tiempo para hacer la entrevista, pero sí quiero pasar al tema de los huracanes. Está el huracán María, que hoy en la mañana estaba tocando suelo puertorriqueño. Nosotros en Nicaragua, evidentemente, tampoco somos ajenos a las malacrianzas del clima, y tarde o temprano nos podría tocar un huracán. ¿Qué tan vulnerables estamos? Ya hemos visto cómo respondemos en la costa caribe de Nicaragua, en la zona caribe, pero ¿cómo estamos preparados para esto en el Pacífico? Esa pregunta está bastante buena, porque en el Caribe sí están mejor preparados que nosotros en el Pacífico, en el oeste. En el este están mejor preparados. En el oeste no estamos acostumbrados a huracanes, estamos acostumbrados a terremotos, y nuestra mayor fortaleza es contra los terremotos. Tomando en cuenta las características constructivas de Managua, que somos una ciudad de un solo piso, con casas de minifaldas o con estructuras con paredes y techos livianos, pues a la hora de que no impactase un huracán que venga del Pacífico y de una categoría 4 a 5, pues lo que yo esperaría es que queden en pie solamente las estructuras que son de concreto. O sea, se llevaría el techo. Se llevaría el techo. De la gran mayoría de casas. El techo y posiblemente las paredes. Eso, pues, evidentemente es un poco alarmante. ¿Qué hacemos? O sea, nosotros entonces, como parte de nuestro plan de seguridad, deberíamos de tener ya lugares a donde tendríamos que acudir a la hora de que veamos que un huracán se acerca. En Managua, Nicaragua tiene uno de los mejores sistemas de prevención y mitigación de desastres, y eso se viene formando desde la década del 80. Esto sí cae en política, ¿no? Simplemente en la década del 80 comenzó la defensa civil, y Nicaragua, por procesos sociopolíticos, históricos, ha desarrollado fuertemente la parte de la prevención de desastres a través de la defensa civil. Yo pienso que deben de existir planes para todo tipo de Managua, para terremotos, para huracanes. Yo el de huracanes para Managua lo desconozco totalmente. El de huracanes. El de huracanes para Managua. Bien, eso, ok. Si bien es cierto, nosotros hemos tenido una muy buena defensa civil, hacemos simulacros también en los que las personas sabemos cómo responder, se ha priorizado más los sismos que en los huracanes, creo que también por una cuestión de frecuencia de que suceden, pero en ese caso le pregunto esto porque la gente también necesitaría saber, digamos, entonces, qué tipo de edificios son a los que uno debería de acudir en el caso de Managua, porque si me está diciendo que la mayoría de casas podrían perder el techo e inclusive las paredes, una casa sin techo durante un huracán es una trampa mortal. Sí, recordemos que lo que más le ofrece resistencia al viento va a ser el techo, ¿no? Es lo que tiene más área. Cuando el viento se mete abajo del techo, él encuentra mucha resistencia de parte del techo, porque es una área muy amplia, y eso es lo que arranca primero, lo levanta primero. El resto se va a encargar de revolverlo y de levantarlo y de transportarlo hacia otro lado. Eso es lo que yo esperaría que solo queden en pie las estructuras ya modernas, ¿no? De concreto o de acero, o las estructuras modernas, todo lo que es, digamos, la casa de un piso quedarían sin techos y muchas sin paredes posiblemente. Ahora, ¿cómo debemos construir Managua? Debemos de acabar esta práctica de ese montón de fábricas de materiales de construcción sin supervisión y sin la calidad técnica requerida. El MTI tiene que resolver ese problema que nunca se ha terminado de resolver, se ha mejorado pero no ha terminado de resolverse. Tenemos que regresar a la ética profesional en el sentido de que debemos de hacer las cosas bien. Comúnmente cuando llegan, no voy a decir las instituciones, pero cuando llega una institución a trabajar a un barrio, a una zona, de repente terminan de hacer su trabajo y te están diciendo, mira, me sobraron 5 bolsas, me sobraron 10 bolsas, te la vendo tanto, ¿no? Eso implica de que el trabajo no fue hecho, la mezcla no fue hecha con la calidad requerida, y por eso fue que sobró material. Ahora, como lo último que quería abordar es sobre las inundaciones. Vimos pasar el huracán Irma y, bueno, el Harvey anteriormente en Houston, vimos las inundaciones incluso en ciudades tan industrializadas como Houston, que a cada rato lo golpean huracanes, y en el caso de Cuba, pues un país que ha recibido también bastantes huracanes. En el caso de Managua, nosotros vemos de que con una lluvia fuerte, una noche, ya se nos inundó la ciudad. ¿Esto es por la ciudad y el sistema de alcantarillado como tal, o es porque muy pocas ciudades en el mundo están preparadas a veces para los fenómenos que les caen encima? Principalmente, si hacemos un análisis, principalmente se debe a los procesos de absorbamiento de las alcantarillas. Las alcantarillas, los sistemas de cañería para las aguas pluviales están absorbados, están llenos, están saturados de sedimento. Ese sedimento apareció de algún lado. Ese sedimento ha venido apareciendo a partir de que hemos deforestado la parte media y la parte alta de la cuenca sur de Managua. Allá en la parte media, en la parte alta,
existen potentes espesores de materiales sueltos, blandos, muy livianos, que flotan fácilmente con el agua. Esos materiales están ahí estables, no causan problemas porque están cubiertos de vegetación. Cuando nosotros llegamos y comenzamos a desarrollar erróneamente esa parte, que comenzamos a urbanizarla, después quitamos la vegetación, la dejamos a la intemperie del suelo, cae la gota destruye la estructura del suelo y comienza a erosionar, levanta todo ese montón de pomes, de limo, de escorias y la transporta a la parte baja de Managua. En Managua la pendiente se vuelve casi cero y entonces comienza a sedimentarse ese material. Y empieza a acumularse. ¿Dónde se sedimenta? En las alcantarillas, y una vez sedimentada la alcantarilla pierde su capacidad de caudal y se dan las inundaciones. Ahora, hay eventos que son tan fuertes que superan la capacidad de evacuación de agua de la alcantarilla y lógicamente se van a inundar. Eso es irrelevante si es un país desarrollado o subdesarrollado. Sí, porque digo, el huracán Harvey, por ejemplo, creo que la precipitación fue 4 o 5 veces lo que cayó en el Katrina, y el Katrina fue bastante. Claro. Eso quiere decir pues que son dos cosas. Obviamente a veces uno le caen fenómenos que uno no espera. La ciudad está preparada para cierto límite, pero hay límites que se pasan. Pero evidentemente todo este asunto de el despale, la tala de árboles, sobre todo en la cuenca sur, ha hecho que Managua sea una ciudad menos... No sé cómo llamarlo, no sé qué propiedad debería tener la ciudad en ese sentido, si permeable o impermeable, no sé. Bueno, Managua estamos viviendo un momento de un auge, ¿no?, de construcción, y ese auge debe ser aprovechado para hacer las cosas correctamente. Bien. No debemos de perder este momento, debemos de aprovecharlo para hacerlo correctamente. Managua es una ciudad predestinada para edificios altos. Mientras más altos sean, menos expuestos están al daño sísmico. ¿Cuáles son los edificios que van a estar más expuestos al daño sísmico? Aquellos edificios menores de 4 o 5 pisos. Esos son los edificios que más expuestos están al daño sísmico. Entonces, Managua debería ser diseñada para edificios más altos. Otro factor, tenemos peculiaridades, tenemos un bello lago con un bello paisaje, con montañas al fondo, que son el límite norte del Graben de Nicaragua, y otra serie de estructuras volcánicas al noroeste del lago, que es la península de Chiltepe. Managua tiene que ser desarrollada dentro de un plan de ordenamiento y planificación del territorio. Es decir, en esta área se construyen edificios no más altos de esta altura por problemas de cuenca visual. En esta área construimos edificios de esta altura, pero no son habitacionales por esta razón. En esta área construimos edificios mucho más altos por esta razón. De esa manera planificamos el uso del territorio. Don Eduardo, lástima que no tenemos más tiempo, pero quiero agradecerle y estoy seguro que lo vamos a llamar pronto porque este es un tema que a nosotros nos interesa y es un tema que siempre va a ser relevante, el tema de los fenómenos geológicos y climáticos de nuestro mundo. Muchísimas gracias.